A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En su laboratorio de la Universidad de Würzburg, el profesor Wilhelm Conrad von Röntgen estaba realizando experimentos. Como casi siempre se encontraba a solas, el profesor Röntgen era un personaje callado al que le gustaba pasar inadvertido. Esa noche investigaba algo con un tubo de rayos catódicos cuando descubrió un efecto misterioso, algo así como un fantasma que se proyectaba en una pantalla. Röntgen descubrió que si interponía su mano entre el tubo y la pantalla, podía ver proyectados sus propios huesos. Asustado y feliz a la vez, Röntgen supo que estaba al frente de un gran descubrimiento, de unos rayos invisibles que podían traspasar los cuerpos y descubrir su interior. Estaba tan emocionado que no supo cómo llamarlos. Entonces, mientras ideaba un nombre, los llamó Rayos X. Y al final, así se llamaron para siempre. Rayos X. El avance de la medicina nunca hubiera sido posible sin este descubrimiento sorprendente. Los rayos X, realizados por un profesor que quiso estar en el anonimato, al punto que le hubiera gustado llamarse Profesor X. Röntgen hizo un milagro. Nos permitió hacer visible lo invisible utilizando lo invisible. Los rayos X. Y estaban haciendo un día como hoy, 27 de marzo de 1845. Gracias, profesor Röntgen, por su aporte a la ciencia y a la vida. Y feliz cumpleaños, señor. Las principales noticias del día. Titulares. Tragedia en Alausí, varios muertos tras deslizamiento de tierra. Jueza de Corte Constitucional emite proyecto del dictamen de juicio político contra Guillermo Lasso. Fondo Monetario Internacional indica que los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado. En el segmento de opinión, presiones fiscales. En política internacional, pensiones y tensiones. Los editoriales serán de Martín Pallares. ¿La mafia albanesa ya se fue del país? Santiago Basabe, ignorancia o estrategia. Noticias del día. Tragedia en Alausí, varios muertos tras deslizamiento de tierra. El enorme deslizamiento en Alausí ha provocado por el momento 16 fallecidos, decenas de heridos y varios desaparecidos. Durante la noche y madrugada fueron rescatados varios cuerpos. La emergencia se reportó cerca de las 21 horas de este domingo en ese cantón de Chimborazo. Según información del ECU 911 de Riobamba, el deslizamiento ocurrió cerca del sector de Casual y sepultó 5 barrios del cantón: La Esperanza, Control Norte, Nuevo Alausí, Pircabamba y Búa. Según un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, han identificado 16 personas fallecidas, 16 heridas y 500 afectados por el deslave. En total fueron 163 casas afectadas y se encuentran en evaluación para determinar cuántas viviendas terminaron destruidas. El deslizamiento se ha producido en una zona donde se había detectado una falla geológica. Desde diciembre ya se habían registrado deslizamientos y grietas. Ya para ese mes se hablaba de una falla geológica que estaba afectando un área de 247 hectáreas. Unas 10 familias habían sido evacuadas de la zona de causal por grietas que presentaban inmuebles. Vecinos con rescatistas de Alausí buscaban desde anoche rescatar a personas atrapadas en estructuras. Durante las primeras horas se había identificado que se rescataron a 6 personas. Parte del cantón quedó anoche sin luz, lo que complicaba las labores de rescate. El presidente Guillermo Lasso dispuso la activación inmediata de la Secretaría de Riesgos y de todas las carteras del Estado. Bomberos de Quito, Guayaquil, Cuenca desplazaron unidades para apoyar en las tareas de rescate.
Jueza de Corte Constitucional emite proyecto del dictamen de juicio político contra Guillermo Lasso. El proyecto de dictamen que determina la procedencia o no del enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso, está listo para el debate de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Este lunes 27 de marzo de 2023, a las 10:34 la jueza ponente Teresa Núquez informó a la Secretaría General de la Corte Constitucional la entrega de su propuesta de dictamen previo de admisibilidad sobre el enjuiciamiento político al jefe de gobierno Guillermo Lasso. La magistrada presentó su documento en cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que le daba 3 días a partir del sorteo que se realizó el viernes último para elaborarlo, es decir, debía presentarlo este lunes. Con ello, el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, tiene 24 horas para convocar a sesión y otras 48 horas para emitir el dictamen final en el que se determine si procede el juicio político al primer mandatario. El plazo para que los jueces se pronuncien sobre este procedimiento político culminaría el jueves 30 de marzo. La ponencia elaborada por la jueza Núquez se mantiene bajo reserva y solo para conocimiento de sus 8 colegas. Para que sea aprobado el juicio político requerirá del voto de una mayoría de 6 y si en su fallo inadmite la solicitud, el pedido de juicio político será archivado. FMI. Los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado. La directora del Fondo Monetario Internacional FMI, Kristalina Georgieva, admitió el domingo 26 de marzo del 2023 que los riesgos para la estabilidad financiera aumentaron. Durante un discurso en Pekín, la directora del FMI llamó a permanecer vigilantes ante las implicaciones potenciales de la crisis bancaria para la economía. En un momento de mayores niveles de deuda, la rápida transición de un periodo prolongado de bajas tasas de interés a tasas mucho más altas, necesarias para combatir la inflación, inevitablemente genera tensiones y vulnerabilidades. Lo demuestran los acontecimientos recientes en el sector bancario en algunas economías avanzadas, explicó. Georgieva se refirió hacia la crisis bancaria iniciada por la caída del banco estadounidense Silicon Valley Bank, luego de otros bancos que se declararan en problemas. El 9 de marzo se conoció la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank, que se unía a la protagonizada días antes por Signature Bank, que desataron fuertes turbulencias en las bolsas mundiales. Unos días después, una nueva crisis salpicó al banco suizo Credit Suisse, que derivó en su compra por parte de UBS. La semana pasada se produjeron nuevas turbulencias en los mercados ante la desconfianza generada por el alemán Deutsche Bank, después de anunciar la amortización de deuda subordinada antes de su vencimiento. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos estuvo Juan Zapata, ministro del Interior, para hablar acerca de los ataques a periodistas y la situación de seguridad en el país. Escuchemos lo que dijo. Sobre los secuestros y extorsión, y también en referencia a este último ataque a los periodistas, a este envío de explosivos a 5 medios de comunicación y periodistas. ¿Qué nos puede comentar, ministro? Bueno, igual la Fiscalía está llevando la investigación en este proceso. Nosotros tenemos una línea absolutamente clara. Eso ya lo dijimos desde el inicio. Sin embargo, como está en tema investigativo, y aquí está a cargo la ULCO, ¿no? Que es la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, que es una de las mejores unidades que tenemos. Así que yo también, los aportes que ellos nos vayan dando serán importantes. También se hizo un allanamiento en Santo Domingo en este tema. Obviamente no podemos dar mayor información porque está en línea investigativa a través de Fiscalía y de la ULCO. Sin embargo, está claro, esto es realizado por una misma persona u organización, porque digamos, la dinámica es la misma. Los 5 que salen, 3 hacia Guayaquil, 2 a Quito, y el del Universo tienen la misma estructura, tienen la misma finalidad, tienen el mismo componente, el mismo pendrive. Por lo tanto, esto es absolutamente claro. Obviamente no eran solamente operaciones psicológicas, sino eran intenciones de hacer daño
a quienes lo iban a manipular, y yo lo he dicho a Milton y lo vuelvo a repetir, mi solidaridad, que afortunadamente no pasó a mayores, porque esto podía haber generado mutilación de dedos, podía haber generado problemas visuales y todo lo demás por la onda expansiva de 50 a 1 metro. Es decir, ya son acciones deliberadas, concertadas para no solamente afectar a periodistas que tienen su prestigio nacional, que han sido siempre frontales en su apoyo a la lucha contra el delito, sino también a la libertad de prensa, que ustedes lo tienen y lo seguirán teniendo. Desde la semana pasada, o hace 2, si no me equivoco, conversábamos con el general Olivo y nos dijo una cifra alarmante: más de 600 niños involucrados o procesados en temas de delincuencia común. Así es, Milton, eso lo habíamos dicho nosotros, porque, y es las reformas que estamos pidiendo, ¿no? A veces, no sé, digo, la Asamblea si vive en otro mundo, porque a veces nos dice, pásenoslo, o sea, ya la situación, el país entiende cuál es el problema, y las instituciones deben entender cuáles son parte de esas soluciones. Parte de esas soluciones son justamente estas reformas. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. A veces nos dedicamos a cosas que no tienen sentido cuando el país está abocado por el tema de la inseguridad, por el tema de los desastres naturales y todo lo demás, y necesitamos nosotros reformas legales que nos permitan fortalecer el combate a ese crimen organizado. Miren, las mafias, ¿por qué captan menores de edad? Porque saben que ellos en algunos casos son inimputables, hasta los 12 años, ¿no es cierto? O en algunos casos también, como el caso de menores, tienen digamos, una situación distinta a un mayor de edad. Entonces ya tenemos que diferenciar a aquellos menores que están dedicados a crimen organizado, microtráfico, homicidios intencionales. El caso de Boquita, un muchacho que cayó aquí en el trabajo justamente del secuestro a la pareja, que conmocionó pues a la ciudad de Quito y al país, y que un trabajo efectivo de la policía, en pocas horas fueron capturados. Mire, involucrado en el asesinato al policía en Esmeraldas, de los 3 que ya tenía. Nosotros, recuerda usted, Milton, cuando tuvimos las complicaciones en noviembre, en los ataques que tuvimos en Guayas, terroristas en Santo Domingo, Esmeraldas, en muchos de los allanamientos se encontraron menores de edad. Es decir, las mafias captan a menores de edad porque saben efectivamente estos temas. Entonces, ahí viene 2 reformas. Que estos que captan tengan una pena mucho mayor a la que tienen cuando están involucrados en captar menores, y que los menores no tengan el mismo tratamiento de los que están dedicados a estos temas que un menor que no tiene ninguna complicación con la justicia. El tema de la materialización, mire, los asambleístas dicen que nos han dado la mejor ley del uso legítimo y progresivo de la fuerza. ¿Sabe usted, Milton, cuándo el policía tiene que hacer uso de esta herramienta? Cuando la amenaza se materializa. En condiciones como las que vive el Ecuador, en donde las UPC son atacadas con explosivos, con fusiles, con armas cortas, ¿cómo podemos tener esas? El policía no puede estar con el delincuente, que se entienda bien, con el delincuente no puede estar en igualdad de condiciones. En el mundo, vea usted lo que pasa en Estados Unidos, la policía siempre está más arriba en el nivel con los delincuentes. Entonces aquí hay que esperar que le boten la dinamita y el policía que sobreviva haga uso de su arma de fuego. Eso es una barbaridad que yo ya lo he dicho en la Comisión de Seguridad a un presidente como el señor, el asambleísta Narváez, que recepta mucho, pero hasta ahora no hemos podido tener respuestas a aquello. Entonces, al policía, usted sabe que eso lo piensa 2 veces, porque tenemos policías enjuiciados por haber enfrentado a delincuentes y haber hecho uso de su arma de fuego. Entonces, eso es lo que la Asamblea debe hoy, una Asamblea que tiene el 9% de credibilidad, que mejore esos números trabajando para el país y no dedicándose a cosas que no tienen sentido. Ahora, si hablemos del cronograma de llegada de toda la logística de la policía, porque ahí mismo están los chalecos, las balas, las municiones. Veíamos la semana pasada esta fábrica en Estados Unidos que están ya trabajando en las municiones. ¿Cuántas son? ¿Cuándo vienen? Miren, nosotros, sobre la base de lo que nos pasó en noviembre y diciembre, hay muchas lecciones aprendidas, y una de esas era efectivamente el tema de capacitar a nuestro personal, ya no solamente en arma corta, sino en arma larga. Más nos demoramos nosotros en presentar la propuesta que el presidente en aprobarnos de estos 9.2 millones, con los cuales adquirimos ya más de 24 millones de municiones, tanto de 9 milímetros para arma corta, como 2.23 para arma larga, 5.56. Es muy complicado el tema, a nosotros se nos cayó el proceso 3 veces, Milton. Primero porque por la guerra en Ucrania
Habían empresas que nos decían que nos van a dar en 60 días, después se retractaban y me decían, no, le voy a dar en 180, ya no nos sirve. Nos tocó votar el proceso, después se hizo otra vez, hasta el tercero pudimos conseguir, y a finales de abril ya nos llega la munición, obviamente en partes, abril y mayo, y empezamos un plan agresivo de capacitación, 24 millones de municiones. Ya. ¿En qué está dividido esto, Milton? En 300 municiones para 9 milímetros, es decir, para la GLOW, para el arma corta, para 60,000 policías, porque dentro de esto ya consideramos nosotros los 8,500 que se están formando y se graduarán finales de mayo. Y para arma larga, es decir, 223, es decir, para fusil, aquellos policías son más de 14,000 que están en las zonas de conflicto, porque como usted puede ver, Milton, la violencia criminal está en 5 zonas, es decir, en 6 provincias, ¿no? Es que, entonces tenemos que privilegiar esto para la arma larga, son 14,000, ellos van a tener los de 9 milímetros, las 60,000 policías, 100 para su dotación y 200 para entrenamiento en una primera fase, porque obviamente esto hay que seguirlo repitiendo. Y para 223 son 500, 200 para su dotación y 300 para su entrenamiento. Por lo tanto, eso ya empezaremos este plan agresivo a finales de abril, primera semana de mayo, conforme nos vaya entrando el tema de la munición. También en Radio Sucesos, la mañana de este lunes, Javier Rosero, vicepresidente de FedExport, habló acerca del proyecto de ley para conseguir preferencias arancelarias en el ingreso de productos ecuatorianos a los Estados Unidos. Escuchemos la nota. ¿Qué nos puede comentar sobre este proyecto de ley que proponen 2 senadores estadounidenses en favor de nuestro país? Esto refleja el momento positivo que están atravesando las relaciones con los Estados Unidos y particularmente desde el punto de la arista comercial, entendiendo además que somos, o por lo menos Estados Unidos para el Ecuador representa un mercado completamente estratégico, en el cual hay más de 7,000 millones de dólares en comercio no petrolero que está anualmente en juego, por lo cual la sostenibilidad de una gran cantidad de empresas que están directamente vinculadas en la exportación, pero también desde el punto de vista de la producción, porque traemos mucho de tecnología y de insumos desde los Estados Unidos, se podrán ver eventualmente beneficiadas. El segundo punto es que en lo que corresponde a esta propuesta de ley, esta es una de las alternativas que estamos manejando porque además es el resultado de un trabajo de hace algunos años atrás en las que la Federación de Exportadores ha venido acompañando también esfuerzos que se han hecho desde la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, ¿verdad? Y muestra de eso, por ejemplo, recordarán ustedes y usted, Verónica, que hace alrededor de unas 3 semanas, un mes, el senador Rubio ya visitó el Ecuador justamente para llevarse una primera percepción de cómo iban avanzando esas relaciones y cómo se pueden profundizar más. Y hace un par de semanas nosotros tuvimos la oportunidad de recibir a un conjunto de miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es básicamente por donde se trasladan todas las iniciativas que tienen que ver con el relacionamiento internacional con los países. Entonces esto es muy importante porque el resultado de todos esos elementos que senadores y congresistas se llevaron del Ecuador hacen notar el tercer punto, que el comercio no puede estar desvinculado de lo que en este momento estamos atravesando desde el punto de vista de la sostenibilidad por la seguridad. Recordemos, Verónica, que por ejemplo hace algunas décadas atrás, el ATPDA, que era la ley que permitía que algunos productos ecuatorianos puedan ingresar al mercado de Estados Unidos para contrarrestar las actividades ilícitas, funcionó tanto así que le permitió a sectores como el brocolero, el florícola o incluso el atunero desarrollarse a partir de incentivos que hacen que las familias tengan posibilidades de sostener sus ingresos de manera formal y eviten involucrarse en actividades que estén relacionadas con el narcotráfico. Entonces, este es el primer contexto que yo daría inicialmente y es por eso que es, insisto, una de las alternativas siempre positiva para dar la posibilidad a que productos ecuatorianos que en este momento no están cubiertos por ningún esquema y que pagan aranceles que están entre el 10 y el 35% para ingresar a Estados Unidos, tengan esa opción de ingresar libres de aranceles. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión.
Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Telesucesos. Hoy me voy a permitir hacer comentarios con respecto a las presiones que tiene el gobierno en materia del presupuesto general del Estado. Hay factores internos y factores externos que están presionando para que el déficit fiscal en el presupuesto del Estado sea mucho mayor de lo que se había previsto. Debo recordarles que el presupuesto inicial, el presupuesto que está en vigencia, el presupuesto que se aprobó en una u otra forma en la Asamblea Nacional, tiene unos ingresos totales aproximadamente un poquito más de 26.000 millones de dólares. Digamos el gasto, no los ingresos, el gasto. Y los ingresos petroleros, recaudaciones tributarias y otros ingresos, un poco más de 23.000 millones, lo que preveía un déficit de 2.600 millones de dólares aproximadamente para este año en esta cuenta fiscal que se llama el Presupuesto General del Estado, que está en vigencia. Naturalmente que el gobierno estimó para los ingresos un precio X de petróleo de cerca de 65 dólares y recaudaciones tributarias fundamentalmente en función de un factor. Hay varios factores, pero fundamentalmente uno: el crecimiento de la economía ecuatoriana en términos reales, en términos nominales, y con una inflación más o menos de 2.55%, una estimación o una meta. Y naturalmente los gastos en función de lo que ve el gobierno en términos de los gastos permanentes, sueldos, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los 2 primeros meses, enero y febrero, ¿cuál es el déficit aproximadamente? Unos 500 millones de dólares. Déficit fiscal. Y esto se ha logrado porque sencillamente hay ciertos atrasos en pagos al Seguro Social y a otra serie de proveedores. Y estos pagos atrasados se llaman deuda flotante, que están alrededor, a fines de febrero, de cerca de 1.000 millones de dólares. Pero ¿cuáles son los factores que en este momento están presionando al presupuesto del Estado para que el déficit sea mucho mayor? Factores externos. Un primer motivo es el precio del petróleo. El precio del petróleo, pues hoy por hoy, en promedio, el Ecuador está vendiendo a menos de lo que está presupuestado, o sea, menos de 65 dólares. Estuvo en el pasado, naturalmente, pues a precios mucho mayores en el mercado internacional, especialmente los crudos marcadores llamados el WTI, etcétera. Pero por unas razones internacionales, la guerra de Rusia contra Ucrania y otra serie de factores más, como la probable recesión en el mundo desarrollado, provoca sencillamente una menor demanda de petróleo y otras materias primas. Y el problema bélico también tiene una influencia. Y esto ha provocado, igual que otros factores, que sencillamente los precios de petróleo se desplomen. ¿Y quién absorbe esos golpes? Los países productores y exportadores de petróleo. Y Ecuador, que es un productor y exportador pequeño, estamos produciendo menos de 500.000 barriles diarios de producción bruta. Entonces, estos factores internacionales es los que han creado este problema. Y Ecuador entonces está recibiendo ahora por ingresos mucho menos de lo que se está programando en el presupuesto general del Estado. Pero además de eso, hay el tema de volúmenes de producción. Por una serie de razones, la producción ecuatoriana de petróleo se ha reducido. Hay varios factores. Uno de ellos es cuestiones del clima, la cuestión de la naturaleza, en que ha tenido que parar la producción porque algo pasó con un oleoducto y otro oleoducto, y eso implica pues parar la producción temporalmente. Y luego pues las amenazas de una serie de grupos respetables, todos en el oriente ecuatoriano, que entran a un campo petrolero y a las bravas, perdónenme la expresión, sencillamente hacen parar un pozo, 2 pozos, 3 pozos, y hoy por hoy están parados en una zona del oriente ecuatoriano más de 30 pozos. Y eso implica sencillamente reducción de producción y reducción de las exportaciones de petróleo, implica menos ingresos para el gobierno y para el Ecuador. Y hay que tener presente, y parece ser que estas personas lo tienen presente, que cuando se para la producción en forma instantánea, hay ciertos daños que se ocasionan al interior de un pozo petrolero, que luego hay que invertir mucho para poder recuperar toda la vitalidad de ese pozo. Pero bueno, ese es otro factor interno
que tiene que ver con estos problemas, y eso produce sencillamente que se baje la producción, y al bajarse la producción se exporta menos, y se exporta menos a uno u otro mercado, sencillamente hay menos ingresos para el Ecuador. Pero también hay problemas internos que están presionando para que se gaste mucho más. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, usted tiene el subsidio a la gasolina. Todo el consumo de combustible, gasolina extra, gasolina especial, diésel, etcétera, 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 eso está creciendo. ¿Por qué? El parque vehicular y otra serie de factores hacen crecer la demanda de todos esos productos. Y como Ecuador no satisface la totalidad de esa producción, sencillamente hay que importar. Y esa importación cada vez más creciente. Y eso está costando un montón de plata. Y esa es una presión intensa sobre los egresos y sobre el presupuesto del Estado. Pero también hay otro tema que presiona. Y que presiona es sencillamente una serie de pedidos de una serie de poblaciones ecuatorianas, ciudadanos, con toda razón dicen sencillamente, tengo irremediablemente que pedirle más plata al gobierno. Los municipios, los consejos provinciales, les falta dinero para una serie de temas que tienen que atender en sus comunidades. Y sencillamente lo que hacen es sencillamente presionar al gobierno por mayores recursos. Y el gobierno a su vez tiene una escasez. Y esa es una presión enorme. ¿Para qué? Para que el gobierno se endeude mucho más interna y externamente para poder satisfacer todo eso. Esa es naturalmente otra presión que tiene el gobierno. Pero también hay otro tema que tiene que ver ya no solamente con los gastos, sino también con los ingresos. Las recaudaciones tributarias, por ejemplo, el IVA se asumía en el presupuesto y está en el presupuesto inicial de que este año se iba a recaudar más de 7.000 millones de dólares. Extraordinario sería eso. Pero lamentablemente, pues eso no se va a poder recaudar. ¿Por qué? Porque la economía ecuatoriana no va a crecer a la tasa de 3 y pico % que el gobierno había estimado. Anteriormente yo estimaba un 2.5%, pero lamentablemente con todos los problemas que está ocurriendo en el país en términos del desborde de ríos, destrucción sencillamente de puentes, destrucción de carreteras, etcétera, eso sencillamente lo que va a hacer es que va a aumentar la inflación porque va a haber una escasez de productos agrícolas, alimenticios. Por ejemplo, hay la noticia en el Ecuador, a través de los medios de comunicación, que en varias partes de la costa ecuatoriana se ha perdido varios miles de hectáreas de cosecha de arroz. Eso implica que mañana habrá pues menos oferta de arroz y el precio de arroz tendrá que subir igual que de otros productos. Entonces, la naturaleza no está ayudando al gobierno del Ecuador, al Ecuador y a los 18 millones de ecuatorianos. Y el gobierno se siente presionado sencillamente porque tiene que reparar las carreteras, tiene que reconstruir los puentes. Y esta es una presión adicional que no existía y no se preveía antes sobre gasto público. De tal manera que, estimados amigos, hay presiones por todos los frentes para hacer que la deuda pública siga creciendo en el Ecuador y que el gasto público siga creciendo y el déficit siga creciendo. No va a ser entonces los 2.600 millones, yo creo que será por mucho más de 3.000 millones de dólares el déficit fiscal para este año. Y es posible que este llegue a 3.500 millones, dependiendo de la celeridad con que atiende el gobierno ecuatoriano la reconstrucción de carreteras, la reconstrucción de puentes, y también dependiendo de cómo los precios del diésel y de otra serie de productos que importa el Ecuador, petroleros, sigan subiendo de precios por una serie de razones que el Ecuador no tiene nada que ver. Amigos, esto le ha tocado al gobierno de Guillermo Lasso y todo esto se complica más y presiona mucho más a las finanzas públicas. ¿Por qué? Por el hecho de que sencillamente sigue el plan de desestabilización política. Ya en un programa anterior decíamos que esta desestabilización, el intento
de sencillamente destituir al presidente y nadie sabe quién va a venir. Y los mercados nacionales e internacionales se sienten inquietos, con gran incertidumbre, no quieren invertir, las inversiones las detienen, entonces todo eso afecta al crecimiento de la economía, que no va a crecer la economía, y las recaudaciones tributarias no van a ser lo que están previstas. Todo esto implica sencillamente más déficit fiscal. De tal manera, amigos, que queríamos darles estas orientaciones de los factores internos y externos, y solamente he mencionado algunos, hay otros más, que está presionando a las finanzas públicas y obligará al gobierno sencillamente a atrasarse en los pagos a los proveedores, al seguro social, etcétera, y a endeudarse mucho más para salir, pues, en una otra forma, sin perder la estabilidad monetaria y financiera del país. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Global Hoy con Alan Carden. Pensiones y tensiones. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con su enorme factura de muertos, tanto entre los combatientes como en la población civil de los estados contendientes, en las ciudades bombardeadas como objetivos militares, o entre aquellos considerados subhumanos y por tanto indignos de seguir existiendo, tal vez en respuesta a un atávico instinto, tanto en Europa, donde el impacto de la contienda había sido más brutal, pero también en Asia, en Japón y China principalmente, y en los Estados Unidos, se produce tras alcanzarse un relativo nivel de estabilidad y recuperación a principios de los años 50 del siglo pasado, un fenómeno demográfico que pasó a llamarse el de los baby boomers, una explosión de nacimientos a través de la cual la especie se trataba de asegurar su supervivencia. Esos niños nacidos entre 1950 y 1955 tienen hoy entre 68 y 73 años y prácticamente todos se habrán jubilado a estas fechas. Este episodio de crecimiento acelerado se produce en una circunstancia única, pues coincide con aquel momento histórico en que la medicina llega a unos niveles muy altos, tanto en el tratamiento como en la prevención, principalmente a través de la universalización de las vacunas, que dará a esos niños de hace 70 años la casi certeza de unos índices de supervivencia infantil inéditos en la historia. Si sumamos a esta bendición los cada vez más perfectos sistemas de tratamiento de agua para hacerla potable y los sistemas de alcantarillado que eliminan los posibles focos de infección por las aguas servidas, añadimos otra ventaja que ha contribuido decisivamente al aumento de las expectativas de vida de la población. Para Europa, además de estas condiciones óptimas, se añade otro hecho inédito, como es el que durante esos 70 años la tradicional condición de guerra perpetua, que había sido habitual durante 1000 años al menos, quede superada por una paz general, interrumpida apenas por el conflicto balcánico cuando la disolución de Yugoslavia en los años 90. Ya desde el siglo XIX, en la Alemania de Otto von Bismarck, el gran primer ministro del emperador Guillermo I, se habían dado pasos para el establecimiento de lo que en adelante será conocido como la seguridad social, que se desarrolla en torno a ejes provisionales de salud y de pensiones, perfeccionándose a lo largo de las primeras décadas del siglo XX en buena parte de Europa. El concepto de las pensiones gira en torno a algunas variables en función de las cuales se establece un monto de aportación a ser cubierto por el beneficiario final, en algunos casos con un aporte patronal equivalente e incluso en otros con uno estatal. Las variables principales serán las del valor que recibirá el beneficiario a su jubilación, el tiempo que deberá aportar, el porcentaje del ingreso que deberá aportar y, para el sistema de seguridad social,
la expectativa de tiempo durante el cual deberá pagar la prestación, lo cual implica una estimación realista de las expectativas de vida de sus aportantes. Para 1950, esta se cifraba en 68 años y la edad de jubilación se estableció en 60, lo que fue adoptado en buena parte del mundo como el parámetro general. Pero cuando en una ecuación compleja alguna de sus variables cambia, el resultado final cambiará también. Esto es lo que ha sucedido con los cálculos actuariales utilizados para la fijación de montos de retiro, de aportación y los plazos de uno y otro. El cambio más importante es la expectativa de vida, que se sitúa ya en 80 años y que con cada año va en aumento ante el incontenible progreso de la ciencia médica y biológica, lo que impacta severamente en la sostenibilidad del sistema, que requerirá de ajustes cada cierto tiempo en función de esos cambios. Esta realidad inocultable resulta muchas veces políticamente incómoda, pues implica la necesidad de aplicar correctivos para dar sostenibilidad al modelo que necesariamente van a afectar la edad de jubilación o el monto de aportación o de pensión o una combinación de estas variables. En buena parte de Europa, estos ajustes se han realizado en mayor o menor medida y ya hay países donde la jubilación se da a partir de los 65 e incluso más años de edad y en proporción a lo aportado. A partir de los años 80 del siglo pasado se produjo en Europa, en Japón y en China también, el proceso inverso al de los años 50, es decir, un severo decrecimiento demográfico que en el caso chino fue producto de una política de Estado, la de un solo hijo por familia, política que ha sido revertida ante sus resultados. La seguridad social se basa en un concepto que era real hace 70 años, el de la pirámide poblacional con una amplia base de aportantes jóvenes para cubrir las pensiones de un vértice reducido al tiempo de producir las reservas necesarias para futuras generaciones. Con las modificaciones demográficas que se han dado, la pirámide se ha convertido en un trapecio, lo cual eventualmente colapsará el sistema, pues al momento en los referidos países la población mayor de 60 años está cerca del 25% del total. Para contrastar este número en Ecuador y en general en América Latina, el porcentaje está en torno al 10%, de lo cual no hay que alegrarse mucho, pues ha ido creciendo sostenidamente. Hemos visto las noticias de lo que sucede en estos momentos en Francia, donde por unas reformas a la edad de jubilación planteadas por el presidente Macron, se han producido grandes manifestaciones en contrario que han escalado en extensión y violencia en muchas ciudades francesas. Por regla general, el choque de la realidad con las expectativas y las aspiraciones sociales, con toda la justicia que puedan tener tras suyo, suele ser extremadamente peligroso para la sociedad toda, pues su combustible es la frustración y el desencanto. La pasada elección francesa fue ya un indicador preocupante de una sociedad cada vez más polarizada. Por primera vez, el voto sumado de la extrema derecha y el de la extrema izquierda superó al del centro moderado, síntoma de una cada vez mayor intransigencia, receta segura para males mayores. Qué importante es hacer las correspondientes lecturas de lo que acontece en otros lares. La seguridad social, tratada en nuestra región como un botín del gobierno de turno, se convierte en una bomba de tiempo para la sociedad que es testigo del cómo su futuro es saqueado por demagogos y rateros. El gobierno boliviano, tras haber dilapidado sus reservas, acaba de apropiarse de los fondos de pensiones de millones de ciudadanos
confiscándoles en efecto su futuro para resolver por unos meses los problemas de caja causados por su propia ineptitud. Lo mismo pasó hace una década en Argentina, donde la pensión actual ronda los $150. Chile se ha embarcado en el mismo proceso y en Colombia, en lo que se refiere a servicios de salud, igualmente. Qué difícil, pero cuán necesario es asumir la realidad y no seguir viviendo de cuentos y esperanzas. Muchas gracias. Editorial. ¿La mafia albanesa ya se fue del país? Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Es evidente que en el pedido de juicio político a Guillermo Lasso se cometió una cantidad tan grande de errores que el proceso se ha convertido en una pieza del teatro del absurdo. Pero no solo hay errores, también hay desapariciones. Por ejemplo, la de toda la mención de la mafia albanesa en el pedido de juicio, a pesar de ese que fue el tema alrededor del cual giró el histérico discurso de las más entusiastas del juicio como Viviana Veloz, Mireya Pazmiño y toda su corte de aliados socialcristianos. La cosa es insólita si se considera además que en el informe elaborado por la Comisión del Gran Padrino se menciona en 37 ocasiones a la mafia albanesa y en 7 a Albania. ¿Cómo es que en el pedido, que tiene algo más de 60 páginas, no se habla ni por asomo de la mafia albanesa, que es el corazón del informe que, según se dice ahí, es su fundamento? El misterio también está en el discurso que acompañó todo el proceso. ¿Cómo olvidar la épica presentación de Mónica Palacios en PowerPoint sobre la mafia albanesa en el Ecuador? La mafia albanesa del encuentro se llamaba la obra de Palacio, en cuya carátula colocó la foto de Lasso junto a la del narcotraficante Dritan Jica. Se ha demostrado que el gobierno del encuentro está vinculado con el narcotráfico, exclamó triunfante Palacios. ¿Cómo se explica entonces la desaparición súbita de un fenómeno al que días antes se lo presentaba como el mayor azote de la patria y sobre cuya existencia se responsabilizaba a Lasso? La única explicación aparente, al menos hasta ahora, es que han aparecido más nexos comprobables de ciertos asambleístas con los albaneses que los que se supone tiene Lasso. Resulta, por ejemplo, que la campaña de Viviana Veloz, la proponente del juicio, fue apadrinada por 2 hermanos de apellido Alcíbar que tienen vínculos societarios comprobados con los albaneses. Incluso uno de ellos, Fidel Alcíbar, fue a la asamblea a visitar a Veloz y hasta dio una rueda de prensa ahí. De eso hay fotos y videos. Se sabe además que estas conexiones van a seguir reventando. La mafia albanesa no ha desaparecido del país, solo se convirtió en un factor de riesgo para los entusiastas del juicio. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Ignorancia o estrategia. Santiago Basabe, Primicias. Hay al menos 2 lecturas sobre el curso que ha tomado el juicio político en contra del presidente de la República. Dadas las enmiendas, modificaciones, aclaraciones y consecutivas rectificaciones de la Asamblea Nacional en cuanto a la formulación de los cargos, una primera interpretación de lo ocurrido es que tanto asambleístas como asesores legislativos carecen de los elementales conocimientos sobre el contenido de la Constitución y la estructura legal que sostiene este mecanismo de control político al jefe de Estado. Esta es la conclusión más obvia y que emerge de la simple revisión de medios de comunicación y de las propias declaraciones de los asambleístas. Bajo ese prisma, el país ha llegado a un nivel de tolerancia con la ignorancia e ignominia sin precedente alguno. En el plano puramente político, esta lectura nos conduce a pensar que si la Corte Constitucional da su aval
al enjuiciamiento político, el presidente tiene su suerte echada, pues los votos para la destitución existen. Sin embargo, una segunda posibilidad es que la ignorancia no sea el modus operandi, al menos en este caso, sino que por detrás de tanto dislate jurídico existan razones políticas que explican los errores en cuestiones que no requieren más que un nivel mínimo de comprensión lectora de la Constitución y de la ley. Bajo esta lectura, lo que se estaría propiciando es bajar la intensidad del conflicto político, no eliminarlo, sino posponerlo, y con ello dejar un espacio abierto para que sea la Corte Constitucional la que declare no admisible el procedimiento iniciado. En este escenario, todos saldrían parcialmente ganadores. La oposición endosaría la responsabilidad de la ausencia de juicio político a la decisión constitucional, mientras que el gobierno usaría la misma sentencia para tratar de legitimar su permanencia en el poder. Aunque esta salida no deja de lado la posibilidad de que por otros medios se intente desestabilizar al presidente, al menos se le otorga un tiempo para mover sus fichas y eventualmente aligerar las tensiones. En esta lectura del conflicto político hay más coherencia con la realidad, pues no se relativiza al extremo la inteligencia de las personas, aunque se podría decir, con argumentos suficientes, que la mayoría de los asambleístas conocen muy poco o nada del oficio que cumplen, y no es esa la valoración pertinente respecto a sus asesores. Más allá de los efectos o desafectos que se pueda tener con las distintas bancadas de oposición, lo que no se debe minimizar es que en todas hay personal de apoyo que conoce bien la tarea legislativa y el derecho constitucional. Bajo esa premisa, aceptar que es ignorancia y nada más que ignorancia lo que explica los vericuetos que ha pasado la acusación legislativa al presidente no luce lógico. Por el contrario, aceptar que los errores y demás lapsus corresponden a una acción deliberada permite entender de forma más fluida lo ocurrido en la Asamblea Nacional a lo largo de las últimas semanas. En la mayoría de ocasiones, la realidad política desborda lo que se ve y se escucha. Por ello, siempre vale la pena rasgar más allá de lo evidente, de lo epidérmico. Con al menos dos lecturas de lo que ocurre en un momento dado, la criticidad ciudadana aumenta y el debate se nutre. Proponer explicaciones alternas no implica afirmar que así se debe entender la realidad, simplemente es un ejercicio de dibujar conjeturas razonadas que los hechos futuros se encargarán de comprobar o no. En los eventos políticos que rodean al eventual juicio político al jefe de Estado, hay al menos dos posibles explicaciones respecto al comportamiento de la Asamblea Nacional. La primera es que allí, en ese espacio de toma de decisión política, reina la mediocridad. La segunda plantea que las dilaciones y gazapos son realizados ex profeso, con el fin de satisfacer ambiciones políticas de diferentes sectores. En esta lectura de la realidad no hay ignorancia entre los asambleístas, sino manejo estratégico de oportunidades, costos y beneficios del enjuiciamiento político al presidente. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Mississippi, afectado por un tornado, se enfrentará a más fenómenos meteorológicos adversos. Se prevén más tormentas en el estado de Mississippi. Mientras los habitantes de la destruida localidad de Rolling Fork luchan con las secuelas de un enorme tornado que arrasó el sur del estado de Estados Unidos, muchos en la región se preparan para otra racha de fuertes tornados, vientos dañinos y granizo del tamaño de pelotas de tenis. Por el momento se sabe que han muerto 26 personas. En medio del duelo y las operaciones de búsqueda y rescate, el presidente Joe Biden ha declarado la emergencia, lo que ha liberado la ayuda para catástrofes. We know that this is going to be a long-term recovery event, and we can see just where we're standing here that one of the major issues that we're going to face is housing, and how do we help the individuals that have been impacted by this horrific event. Pero la devastación es tan grande que los conmocionados lugareños no saben por dónde empezar a limpiar. Los equipos están trabajando para retirar los árboles caídos que están inmovilizando las líneas eléctricas, con miles de personas que perdieron la energía durante la tormenta del viernes. Only thing I'm looking for is some help. Just give us some help. I know we all
done lost everything. We got to start from the bottom. Please just help us out. Give us some kind of system right here, because it is so hard for some people that not working, don't have a job. Help us out, please. Thank you. La temporada de tornados en el sur del país ni siquiera ha alcanzado oficialmente su punto máximo. Abril, mayo y junio suelen ser los meses más activos en cuanto a fenómenos meteorológicos extremos y tornados en la región. En Israel, la huelga de trabajadores por la reforma de Netanyahu paraliza el aeropuerto Ben Gurión. Calles enardecidas de ira, aeropuertos bloqueados, universidades cerradas y una huelga general. Israel comienza la semana convulsionado por la fuerte oposición a la polémica reforma del sistema judicial impulsada por el primer ministro Benjamin Netanyahu. La gota que colmó el vaso fue la destitución del ministro de Defensa Yoav Gallant por pronunciarse en contra de la reforma. Gallant fue el primer miembro del gobierno en dar un paso al frente contra la medida que amenazaba la independencia judicial y que además impide que el primer ministro pueda ser destituido o suspendido de su cargo mientras esté juzgado por corrupción. El domingo, más de 600.000 personas salieron a protestar contra el cese de Gallant y este lunes el mayor sindicato del país, Unión General de Trabajadores, ha anunciado el comienzo de una huelga general. La vertiginosa escalada de las tensiones empuja a Netanyahu a declarar la interrupción momentánea de la reforma. Según medios israelíes, el anuncio podría ocurrir en las próximas horas. Los llamamientos a detener la reforma se multiplican minuto a minuto. El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió desestimar de inmediato el proceso legislativo. El líder de la oposición, Yair Lapid, en la misma línea, ha pedido a Netanyahu que entre en razón. En paralelo, el principal aeropuerto de Israel, el Ben Gurión, se encuentra paralizado desde este lunes por la huelga de los trabajadores en protesta contra la reforma. Estados Unidos dice que no hay indicios de despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia. Estados Unidos afirma que no hay indicios de que Rusia haya trasladado armas nucleares a la vecina Bielorrusia, a pesar de que el presidente Vladimir Putin anunciara su intención de emplazarlas en dicho país. La declaración del mandatario ruso durante una entrevista el fin de semana ha provocado la rápida condena de la OTAN, que la ha calificado de retórica peligrosa e irresponsable. El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, ha advertido a Bielorrusia sobre el peligro de albergar armas nucleares rusas en su territorio y aseguró que el bloque comunitario estaría preparado para aplicar nuevas sanciones. Que Bielorrusia acoja armas nucleares rusas supondría una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea. Bielorrusia aún puede impedirlo, es su elección. La UE está preparada para responder con más sanciones, escribió Borrell en su cuenta de Twitter. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko es un estrecho aliado de Putin y el año pasado permitió que su país sirviera de base para el envío de tropas rusas a Ucrania. Rusia afirma que el plan de emplazar armas nucleares tácticas en Bielorrusia responde al creciente apoyo militar de Occidente a Ucrania y señala que Washington tiene armas nucleares en Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía. Por su parte, Ucrania ha exigido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad,
con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.